En este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, vamos a realizar un extenso debate sobre todo lo que ha dado de sí el Giro de Italia. Para ello, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros al periodista Álvaro Rubio. Ya nos ha acompañado en diversas ocasiones. Desde el micrófono de Gregarios y ahora más centrado en sus reportajes para la revista Volata, el ciclismo siempre la acompaña. Hola Álvaro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí con vosotros y sobre todo que hayáis contado con Gregarios, en este caso conmigo, porque mi compañero Uriol no ha podido venir, que para los que nos conozcáis o los que conozcan Caza Etapas desde hace tiempo, sabéis que en Gregarios éramos dos y ya hemos participado alguna que otra vez. Así que sobre todo encantado de que hayáis pensado en nosotros, a pesar de que este año estamos un poquito más inactivos. Encantados de tenerte aquí, Álvaro. Y cómo no, hablando del Giro de Italia, al final siempre hacemos colaboraciones y hablando de las grandes vueltas, cómo no íbamos a contar contigo. Seguro que va a ser muy entretenido y no lo podéis perder. Muchas Mejor cosas que que el Giro contar, ¿eh? seguro que va a ser. Eso seguro. Pero cosas curiosas hay, ¿eh? Porque a ver cuál de los tres hubiera apostado por Hindley al principio del Giro. Yo creo que Bueno, ninguno. yo no. Nosotros tampoco. Nadie. Venga, vamos allá. Vuestro titular del Giro de Italia. Pues mi titular es muy escueto, pero mi titular es falsa igualdad. ¿Mm? Falsa igualdad es mi titular. Mi titular sería hasta el penúltimo día, ¿no? Que tiene que ver con la falsa igualdad. Hasta el penúltimo día, el amigo Hindley no demostró que era el más fuerte, aunque parecía que era el más fuerte desde alguna contraetapa, ¿no? Y un Carapaz que al final no estuvo al nivel, sorprendentemente. El mío, la ley de Murphy asalta la Corsa Rosa. Recorrido regular, abandonos prematuros y poca ambición. Parece que estamos los tres opinando lo mismo. Sí. Así que, ¿qué ha pasado en este Giro de Italia? ¿Por qué ha sido tan flojo? ¿Qué pensáis? Ya sabéis, nos podemos cortar, siempre con respeto y a divertirnos. Pues si queréis empiezo yo. Yo, sinceramente, no le encuentro una explicación razonable más allá del recorrido como tal. Es decir, el recorrido no ha acompañado, eso es evidente. Por lo menos desde mi punto de vista, no ha sido un recorrido que haya tenido la intención ya desde el principio de buscar grandes diferencias, sino más bien todo lo contrario. Es decir, prácticamente el recorrido estaba diseñado para que se jugase en los 4 kilómetros de la Marmolada. Y así fue. Es decir, el algodón no engaña, que se dice. No ha habido muchas opciones a que ciclistas más valientes hayan intentado hacer un ataque desde lejos, porque es que esos 4 kilómetros de la Marmolada imponían. Es cierto que hemos visto al Bahrain Victorious que lo ha intentado en alguna que otra etapa ha puesto el equipo a trabajar, pero es que al final eran ataques de Landa más bien, eran poco efectivos, por así decirlo. Es decir, en cuanto veía que Hindley y Carapaz se soldaban a su rueda, no eran ataques que se mantuviesen en el tiempo, que al final son los que hacen daño, y que al final el único ataque que se ha producido de estas características en el Giro ha sido el de Hindley con Kamna y fue el que ha decidido la general. Es decir, el resto han sido, pues evidentemente Carapaz y Hindley son muy explosivos, a Landa le cuesta más esa faceta y claro, no mantenía ese ritmo y eso al final le ha acabado matando. Pero lo que venía a decir, el recorrido yo creo que no ha acompañado y sobre todo también en los abandonos de Miguel Ángel López, que no sé hasta qué punto podría llegar bien a este Giro, porque bueno, al final no abandonó por ninguna caída, sino porque abandonó porque venía arrastrando problemas y sobre todo el de Bardet. El de Bardet sí que fue un poquito perjudicial para el espectáculo, por así decirlo. Sí, porque además un Bardet que en las primeras etapas estaba con los mejores. De hecho, el primer día, los tres que se fueron por delante eran Carapaz, Landa y Bardet. Hindley Completamente. detrás con Almeida. Y yo estoy contigo, un Giro de Italia que siempre es la carrera, la gran vuelta más potente, con un recorrido más explosivo. Y este año, ya cuando hicimos el repaso con Pablo al inicio del Giro y ya meses antes, cuando salió
el recorrido de las etapas, que vimos que muchos finales en bajada, que no había grandes puertos y como que no había etapas realmente duras, que es lo que estamos acostumbrados en un Giro de Italia. Al final también dijimos que los ciclistas son los que hacen a la carrera y quizá yo destacaría a un Bora que ha sido sorprendentemente ofensivo y quizá es el equipo del Giro y al final se lleva la victoria y es que así ha sido. Y para mí un Ineos, que también dije desde el principio que era el equipo de favoritos, pero que tampoco han demostrado gran cosa. Ni Carapaz ni el resto, vamos, la verdad. No. Totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que el recorrido, sí, ya además cuando Pau y yo los estuvimos viendo, tanto el de la Vuelta como el Tour, coincidimos que el Tour era el mejor de las 3 grandes vueltas con diferencia. La segunda semana ha sido, la verdad, que bastante sosa, no acompañaba. Y en las etapas de montaña vimos un Etna sin movimiento. Realmente es que solo ha habido 2 etapas casi que en la general se han podido mover, que fueron la de Torino y en la Marmolada, porque el resto... Y la de Torino, perdona Pablo, la de Torino no es una etapa que podríamos catalogar como de gran vuelta. Es decir, al final es un recorrido explosivo, más bien pues, de la Milán-Torino, por ejemplo, una clásica más montañosa, y ha sido la mejor etapa del Giro con diferencia. Te dejo continuar. Sí, y también lo que decías de los ataques, no hemos visto ningún ataque a muerte, es decir, aquí lo voy a dar todo y si voy bien y si no, reviento. También el factor Almeida que se retirara, a los 3 que iban por delante les hizo pensar un poco quizás de decir, bueno, aquí ya no tenemos al pesado que está en la curva detrás nuestro y podemos ir más tranquilos, porque es que si no les hubiera obligado a atacar y sobre todo Superman, López y Bardet, muy ofensivos. También que Simon Yates se descolgara de la general, un corredor que también es muy explosivo y que decide carreras si quiere y luego acaba abandonando. No ha sumado nada, ha sido todo restar, me parece, esta Corsa Rosa. Es que al final se han ido desapuntando del cartel de favoritos ciclistas y como que han dejado al triunvirato del podium muy solo, ¿no? Porque es lo que has dicho, Pablo. Un Joao Almeida que al final también acabó retirándose y es que una cantidad de nombres, Bardet, Miguel Ángel López, un Simon Yates que yo le di como ganador final y creo que ya no voy a volver a apostar por él nunca más. Ahí bien, lo importante es aprender. Sí, lo importante es aprender, pero parece que me cuesta, ¿eh? Parece que ¿Qué ciclista? Es que es un ciclista, sinceramente, cuando Simon Yates tiene el día, el problema es que es eso, que tiene un día. Pero cuando tiene el día, está al nivel de los mejores de los mejores. O sea, de Pogačar y Roglic. Al nivel de Marco Pantani, diría yo. De un escalador de estos que no le puede seguir nadie. Pero es que es un día. El resto, cruza los dedos a ver si no pierde 11 minutos o 20 minutos. Así que me parece que en este Giro he aprendido una lección. Por lo menos saco algo. Y además de Ineos que decía Pau, Bahrein Victorious realmente tampoco ha mostrado mucho con el bloque que traía. Landa, Pello, Waterpools, Buitrago. ¿Ha sido más ataques esporádicos para ganar la etapa desde la escapada? Tampoco han hecho ninguna ofensiva. No, es que al final lo que comentabais de Almeida yo creo que ha sido clave en el sentido de que me sorprendía que ni Hindley ni Carapaz quisiesen distanciarlo más. Parecía que el único que tenía intención de acabar de rematarlo, por así decirlo, era Landa. Y la carrera era básicamente eso. Landa atacar, mantener un ritmo más o menos sostenible o más o menos sostenido entre los 3 para distanciar y sacar 15 segundos al final. Sacaban a Joao Almeida. Es que el portugués, de verdad que a mí me sorprende y me encanta. Bueno, no me encanta porque es un ciclista. A ver, sí me encanta, pero no, bueno, no es muy espectacular, por así decirlo, porque al final no es un ciclista al que le debamos exigir que ataque. Es más bien todo lo contrario, es decir, defenderse, aguantar. Y si le dan vida, que es lo que parecía que iba a pasar, porque la etapa que al final acabó perdiendo un minuto, que fue la que ganó Santiago Buitrago, esa etapa. El último puerto lo corona a 10 segundos de los 3. El problema es que yo creo que ya porque al día siguiente abandonó por COVID
yo creo que ese terreno pestoso que había hasta la línea de meta, esos 8 kilómetros en falso llano fueron lo que les acabaron sentenciando, pero en montaña como tal, perdía 10 segundos. Es decir, no fueron capaces de acabar de matarlo. Y es eso, no ha habido movimientos. Bahrein, claro, si por detrás tu líder, como era Landa, tampoco proponía esos ataques de hace unos años desde lejos, al final, pues eso, Santiago Buitrago luchó por la etapa, Novak en la última etapa en Paso Fedaya lo mismo, aunque luego se demostró que al final Landa tampoco es que tuviese piernas ese día. Ha sido un giro extraño, muy extraño, en el que se han quedado los tres. Una vez además vieron que Almeida estaba fuera de combate, ya sí que fue un... vamos a jugarnos a las bonificaciones prácticamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y también yo añadiría un Pello Bilbao que también había hecho un acercamiento al Giro muy bueno y que la verdad que yo esperaba que fuera ahí una dupla con Landa. Sí que es verdad que tuvo la mala suerte de la caída. Después esa caída, diría casi estúpida con Mikel Landa en la subida, que tropezaban uno con el otro. Y a pesar de ser quinto, mi sensación es que no ha estado al nivel que llegaba, ¿no? Ha sido quinto, yo creo, un poco por descarte, por abandonos, porque al final han ido desapareciendo favoritos. Y es eso, al final me sorprende tanto que, es que me sorprende tanto el ganador como el equipo porque el Bora para mí ha sido el equipo más entretenido de ver. Un Lennart Kämna impresionante que estaba en todas las escapadas y que parecía que era el más fuerte del Giro. Después un Wilco Kelderman que hizo la etapa de Torino que habéis dicho que parecía que iba a estar 30 kilómetros tirando del grupo y tan tranquilo. Un Bugman que también estuvo delante y no sé, y un Hindley impresionante. Ya hemos hablado aquí del Bora este año muchas veces con Sergio Higuita y sobre todo con Blasov. Y no dábamos mucho por el equipo al inicio de temporada, pero nos está callando la boca, pero bastante bien, ¿eh, Pablo? Y viendo el final que ha tenido el Giro de Italia, ¿pensáis que Carapaz está pensando en la etapa del Blockhouse cuando dejó que Almeida y el propio Hindley llegaran hasta ellos? Porque esos segunditos al final todo suma. Esa etapa, yo lo estaba pensando esta tarde mientras decía, bueno, ¿qué podemos analizar del Giro? Es que esa etapa del Blockhouse, estamos hablando de que Hindley ese día tuvo el día malo. Es decir, teniendo en cuenta o haciendo un análisis general del Giro, siempre ha estado delante menos el día del Blockhouse. Por mucho que al final acabase ganando la etapa, que es cierto que acabó llevándose el triunfo de etapa ese día, pero para mí fue el día malo de Hindley en este Giro y no lo aprovechó nadie. Porque empezaron a mirarse, Bardet, Carapaz, Landa, que en ese momento parecían los tres ciclistas más fuertes, y lo que decimos es que al final dejaron reengancharse a Almeida y sobre todo dejaron reengancharse a Hindley, y al final ese día ha sido clave en la general. De hecho, ha sido vital porque gracias. De hecho, ganó la etapa. Es que lo has dicho tú. Es su peor día y ganar la etapa. ¿Qué más puedes pedir? Porque además te llevan las bonificaciones. No es que pierdes tiempo, es que ganas tiempo. Ese es el resumen. Y además una etapa del Blockhouse que yo creo que fue el puerto más duro, ¿no? Porque estoy recordando esos kilómetros en montaña con todo despejado, que no había vegetación, que parecía que iban de uno en uno, tirando además Richie Porte, que fue el mejor día de Richie Porte en el Giro, un poco un espejismo el del australiano, porque después no lo hemos podido ver en ninguna de las etapas. Y era muy entretenido verlos ahí uno, y que a la mínima se quedaban. La caída que tuvo Juan P. López, que fue una lástima, y lo que dice Álvaro, que al final consiguieran llegar a Almeida y Hindley llevarse la etapa. Ahora mismo Carapaz igual tiene algún mal sueño con esa etapa. Hablando de Carapaz, ¿creéis que es que no iba bien de piernas o que pecó de conservadurismo, como le pasó a Primo Roglic cuando luego Pogačar le levantó el Tour de Francia? Porque es que lo que esperábamos del ecuatoriano hemos visto muy, muy poco. Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Es decir, Richard Carapaz ha estado fuerte durante gran parte del Giro. Lo que yo saco a la luz es que le ha pasado como a Egan Bernal. El año pasado Egan Bernal iba top
hasta la etapa 16, que fue aquella que no pudimos ver, donde quitaron el Fedaya, quitaron el Pordoi, y que se llevó la victoria, donde prácticamente sentenció el Giro. Pero claro, es que él ya había hecho el trabajo antes y ya llevaba casi 3 minutos de diferencia con sus rivales. Y la última semana de Egan Bernal el año pasado, porque tenía a Daniel Felipe Martínez. Y tenía ese punto honor de aguantar y de resistir, y que al final, evidentemente, si tienes un día malo no vas a perder 15 minutos a no ser que sea Simon Yates. Entonces lo supo mantener esas distancias. Y este año yo creo que a Carapaz le ha pasado exactamente lo mismo, lo que pasa que ha pensado en esa falsa igualdad. Él ha pensado que Hindley estaba exactamente igual que él y que se iba a jugar todo en la contrarreloj, ya no en el Fedaya, sino en la contrarreloj de Verona, donde evidentemente se demostró que por segundos, igual que en Budapest, Richard Carapaz es un poquito mejor que Hindley. Y se mantenía en eso. El problema es que el día malo, Hindley Hindley lo aprovechó y muy bien. Y Richard Carapaz explotó. No tenía piernas al final del Giro y pues bueno, se confió. Yo añadiría que la verdad es que tú has dicho esa comparativa muy bien con Egan Bernal, pero Egan Bernal, claro, lo que tú dices, los primeros días ya demostró ser el más fuerte y hizo una ventaja que después le hizo estar tranquilo. Además de que después tuviera Daniel Felipe Martínez, que fue un baluarte impresionante. Pero es que Richard Carapaz es lo que tú dices, parecía que iba tranquilo, que sabía que con lo justo iba a ganar el Giro. Exacto. Yo creo que, de hecho, que en ningún momento pensó que Hindley le pudiera dejar. Es que mi sensación es esa, que se pensaba que aunque estuviera 7 segundos, en la contrarreloj iba a sacar 10 segunditos o mínimo 10 segunditos o más o menos eso, o incluso más, y con eso iba a ganar el Giro. En ningún momento creo yo que en su cabeza entrara que Hindley le pudiera dejar en montaña. Y al final, así fue. También en un gran movimiento del Bora también con Lennart Kämna. Al final ha sido el escudero de este Giro de Italia. El escudero que además se llevaba una victoria de etapa. Sí, el escudero, y en teoría Kämna, a Hindley todos lo pintábamos como la tercera opción del Bora tras Kelderman y Buchmann, y luego al final a todos nos ha sorprendido. Y continuando con Carapaz, también Ineos debe plantearse otra forma de correr, me parece, porque lo de no dejar nunca a nadie escapado, como sí que hizo Bora, como sí que hizo Bahrein, para un caso así que estás en crisis y te viene alguien compañero y te da unos relevos buenos, eso lo han de mirar. También el equipo que trajo no tuvo ese baluarte como fue Martínez, que ya ha mencionado Pau, porque Richie Porte acabó abandonando y Sivakov sí que acabó bien, pero el inicio no fue bueno. Quizá le faltó el Ineos de verdad, y Castroviejo además se cayó, que fue lastrado todo el Giro, tampoco en eso le salió. Es que yo creo que Ineos era un espejismo, es decir, Ineos era Carapaz y ya a Carapaz le veíamos dubitativo en ese sentido. Yo creo que Ineos es que no sé si es que no lo ha intentado, que yo entiendo que no, porque ha sido su estrategia históricamente de defender las clasificaciones generales, que eran pues a bloque, todos juntos, que se vaya quien quiera, que nosotros vamos a hacer nuestra carrera. Pero es que este Giro de Italia no ha acompañado las fuerzas tampoco, es decir, no ha habido un Ineos muy fuerte que digamos en ningún momento. Richie Porte tuvo fogonazos, Pavel Sivakov también, Jonathan Castroviejo la caída, es decir, al final me ha sorprendido que lo que parecía un cambio en la manera de actuar en las carreras, como nos ha demostrado en la primavera, que ha sido el mejor equipo con diferencia, y a mí me ha encantado la manera de correr que han tenido. El bloque de grandes vueltas han vuelto a su esencia, y yo es que creo que la esencia de Ineos ya no sirve. Bueno, mi sensación es que ya no sirve. Igual en este Giro, sí, si tienen el equipo fuerte y potente que demostraron hace años, igual en este Giro les hubiese ido bien, aunque Richard Carapaz estuviese muerto en la tercera semana. Pero es que no les ha acompañado ni la estrategia ni las fuerzas este año. Y Álvaro, tú como reconocido holandista, ¿crees que puede haber otra ocasión más idónea para ganar una gran vuelta que este Giro de Italia con todo lo que ha sucedido?
para Mikel Landa? No. Es decir, no. O sea, por lo menos yo, que soy reconocido landista, no sé si en algún momento he llegado a pensar que hay opciones de ganar una gran vuelta. Ya no este Giro, que estaba a un minuto, sino en general. Es decir, por la forma de correr que tiene Landa. Yo creo que Landa, fíjate, no sé si es que ha cambiado, pero yo creo que Landa corre más cómodo a 4 minutos del líder que a 1. Es la sensación que transmite, por lo menos. Y también es cierto que lo que digo del recorrido, yo creo que si en la última etapa es Fedalla-Pordoi en vez de Pordoi-Fedalla, yo creo que lo intenta. Al menos, porque es que ni lo intentó. Es decir, puso el equipo a trabajar, pasó San Pellegrino, que igual era la única opción de un ataque a echarse la manta a la cabeza. En el Pordoi, evidentemente, es que es prácticamente imposible sacar diferencias ahí. Y luego en el Fedalla se vio que no tenía piernas ese día. Y al final en esa recta, si quieres sacar diferencias como hizo Hindley, es estar muy fuerte. Y es como demostró que estaba el australiano. Bueno, a ver, es un podio. Después de 7 años, me sorprende que en el landismo estemos un poquito alicaídos, ¿no? Por lo menos hablo desde mi punto de vista. Yo estoy un poco alicaído porque es como, lo teníamos, estaba cerca. Es un podio después de 7 años, pero no hemos visto a Landa como nos hubiese gustado. Es que tú dices que estaba cerca, pero yo pienso que estaba cerca, pero a la vez lejos, muy lejos. Porque un corredor que en contrarreloj pierde tanto tiempo y que después en su vida está al nivel de los otros dos y que encima tiene esa falta de punch, porque al final en el ciclismo actual que los pequeños, los segundos que se sacan en los últimos metros son importantísimos, además de las bonificaciones. Si no tienes ese punch final y los otros dos rivales sí que lo tienen, no les dejas en montaña, pierdes tiempo contra el reloj siempre. Es lo que tú dices, cerca, pero a la vez tan lejos. Lejos, sí. Es que al final Landa, el minuto de diferencia de Landa eran, con Hindley, voy a ponerlo, eran 21 segundos en bonificaciones y 20 segundos en una etapa como la de Torino, en la que ni mucho menos Landa es un ciclista en el que pongas entre los favoritos. Por tanto, estamos hablando que de ese minuto, al final, reales eran 20. Reales quiero decir, no, porque lo de Torino fue real. Pero claro, es una etapa que no se le adecua bien a sus características y que no estuvo ahí. En el momento en el que sí que hubo el chispazo de Carapaz, ese ataque fuerte que sí que le vimos, claro, Carapaz en ese tipo de etapas es muy fuerte. Y Landa en ese momento se le escapó y ya pues encadena, ¿no? Kilómetros, empiezas en una persecución, se te van 2 metros y ya se hace muy grande y tanto él como Pello fueron capaces de mantener al menos esos 20 segundos de renta, que no fue una gran pérdida, pero es que al final el minuto de diferencia que ha tenido Landa en todo el Giro eran 20 segundos de bonificaciones y 20 segundos de un ataque. Y ya está. Sí, es que es lo que decís, que en el ciclismo de hoy en día, también vale para Enric Mas, obviamente, sin punch es imposible ganar una gran vuelta. Imposible. Podrás hacer podium, pero no se puede para nada. Y yo creo que ha sido podium Landa, pero ha sido el menos Landa que hemos visto, porque no ha tenido ningún incidente, no ha tenido ningún ataque a quemarropa, se ha limitado, sí, así que ha sido el que más ha atacado, pero lo que ha dicho Álvaro al principio, ataques más cortos, menos continuos, pero bueno, tercer posición, la verdad que está muy bien, nadie se puede quejar. No, está muy bien. El año pasado, Mikel Landa ganó la Vuelta a Burgos y yo, o sea, y si te das cuenta, Landa ni participó, pero ganó. La Vuelta a Burgos. Sí. Una Vuelta a Burgos súper rara, súper extraña. Sí. ¿Y qué pensáis de las y al fugas? Final, ¿qué pensáis? Tira, Pau, tira. Sí, no. Mi pregunta es, ¿qué pensáis? ¿Volveremos a ver a Landa en algún podio de una gran vuelta? ¿O va a ser su última ocasión? Porque es que con los grandes ciclistas que hay, con los incidentes que ha habido en este Giro, yo veo difícil ver a Landa. Bueno, en el Tour de Francia, yo, siendo sincero, imposible. Y en la Vuelta a España... Yo creo claro que si Landa vuelve a un podio es en el Giro. Es la única carrera... Porque en el Tour de Francia yo creo que es... A ver, inviable, ¿no? Pero es muy complicado.
Y la Vuelta a España, no sé, tampoco le veo con muchas intenciones nunca de disputar la Vuelta a España. Yo sí siga habiendo esta ridícula cantidad de kilómetros contra el crono, yo sí que lo puedo ver posible. Ya en la Vuelta y en el Giro hay menos, pero también lo que dice Álvaro, a la Vuelta a España siempre parece que va para ir o para rellenar hueco en el Bahrein. Y estoy contigo, Pablo. Ojalá alguien se atreva el año que viene, en los recorridos del año que viene, a meter una contrarreloj de 60 kilómetros en la etapa 11. Eso De desde la verdad. época de Indurain, ¿eh? O de Lance Bueno, igual 60 ha sido un 60 son poquito muchos, ¿eh? excesivo. Sí, sí. Igual 60 son un poquito excesivos, pero una contrarreloj decente, 42, 43, 45, tampoco está mal, ¿no? 45, entre 40 y 45. Sí, sí. Pero si hacer eso, ya sí que no vemos a Landa ni en el top 5, ¿eh? Bueno, pero estaría a 6 minutos Sí, y atacaría más tranquilo, ¿no? desde lejos. Sí. Cambiando ahora el tercio, ¿qué pensáis de las fugas del Giro? Porque es que a mí, desde luego, es la parte que más me ha gustado. Hemos visto corredores de muchísimo nivel, un Matthew Van Der Poel que ha sido espectacular, Biniam El corredor Girmay, del Giro. que casi se recordará este Giro más por el taponazo de Biniam Girmay que por otra cosa, pero Bowman, Kämna, que ha dicho antes Pau, los Guillaume Mactan, Hirt, Arensman, es que hemos visto, las fugas han sido de muchísimo nivel y han estado muy, muy disputadas. Sí, completamente de acuerdo. Y además eran fugas que... Estamos hablando de que una fuga con victoria de etapa ha acabado con Jarhit sexto en la clasificación general. Para que luego digan que es que hay esa polémica, ¿no? Este debate que hay entre el puesto y la clasificación general. Bueno, es que se pueden hacer ambas cosas perfectamente. Y después de ganar, al día siguiente de ganar Jan Hirt, se volvió a filtrar en una escapada y volvió a recuperar tiempo. Por tanto, bueno, han sido, yo creo, gran parte del pequeño espectáculo que ha habido en este Giro de Italia ha sido la lucha por las victorias de etapa. También porque por detrás no sé si es que no había intención, no había fuerzas para controlar grupos tan numerosos, con gente tan fuerte, tan potente, y sobre todo con esa capacidad, ¿no? El arte de las fugas, el arte de rematar las fugas, que es tan importante. Pero es cierto que nunca hemos visto una fuga que haya superado en el momento crucial, ¿no? Porque sí que igual al principio 11 minutos, como la etapa 17 que se puso a tirar Bora durante 80 kilómetros sin hacer nada. Pero es cierto que, bueno, nunca han tenido grandes diferencias. Siempre estaban en torno a 5 o 6, es decir, en grandes etapas de montaña, 5 o 6 minutos a falta de 90 kilómetros es una fuga controladísima. Y en el que históricamente sabemos que el último puerto van a llegar con 1 minuto y medio y la general se lo va a fulminar. Pero es que como no había tampoco esos ataques y esa movilidad entre los hombres de la general, pues se han podido disputar muchísimas etapas. Es que yo creo que no sé si el 70% de las etapas, teniendo en cuenta que ha habido 6 sprints, pues es que el 70% de las etapas han decidido en la fuga. De hecho, yo solo recuerdo la victoria de Hindley en el Blockhouse, entre los favoritos. En el resto siempre llegaba alguna Sí. escapada. Sí que es verdad que son escapadas de mucho nivel, porque eran ciclistas que estaban la mayoría en el top 20 del Giro. Pero recordar una gran vuelta en la que tantas escapadas lleguen al final, la verdad que no recuerdo ninguna. Falta de ambición también, ¿eh? Sí, y falta a lo mejor de los equipos principales al final no solo son los líderes, el equipo también en tren tiene que poner un ritmo y lo más normal es que si un equipo va a tope, un equipo como Lineos, un equipo como el Bahrein, llegue a coger a las escapadas, solo con los ciclistas que tienen los equipos. Pero lo que tú dices, sorprendente, 70, 75 o incluso casi el 80% de las etapas han sido en escapada. Si quitamos las volatas y las cronos, el resto solo me viene a la cabeza la del Blockhouse. Que además de la presencia de Matthew Van Der Poel, que me ha encantado, la reconversión del Jumbo al perder a Tobias Foss y a Dumoulin como favoritos, luego lo agresivos que han sido en las fugas, las etapas de Bowman, el maillot de la montaña, es que ha sido un cambio de chip que en pocos equipos lo vemos y sobre todo tan bien hecho. Sí, también la figura del Imrais, de Pascal, es
que yo no sé si al final acabaremos hablando de ese listado de mejor equipo, peor equipo y demás, pero para mí el Jumbo-Visma, ya os lo adelanto, ha sido el mejor equipo en general del Giro. Porque es eso, es la capacidad de reconversión con la segunda línea. Prácticamente llegaban, no de rebote, porque al final todos tienen que poner un equipo en liza, pero ni muchísimo menos es el gran equipo que vamos a ver en el Tour de Francia. Es decir, hay un escalón, incluso hay 2 o 3 escalones de diferencia entre ambos equipos, y aún así han tenido una presencia tremenda en carrera. Las 2 victorias de Bowman, no sé si han hecho 2 segundos puestos, han estado siempre en fuga. Además, eran casi los últimos corredores que mantenían ahí hasta el final, luchando por victorias de etapa, incluso en etapas de llanas a la volata. O sea que, sinceramente, Jumbo-Visma ha sido impresionante, junto con Mathieu van der Poel, que nos ha demostrado que tiene capacidad de superar grandes vueltas y que tiene capacidad de hacerlo así. Y que además se está convirtiendo en un contrarrelojista de buen nivel, ¿eh? Completamente. Sí. Y lo que tú dices, un Jumbo que yo añadiría que no es que y venía con un roster que no tendrá nada que ver con el que vaya al Tour, pero es que Tom Dumoulin era el líder, nada. Sam Oomen era también otro de los nombres que estaban ahí, tampoco nada. Tobias Foss también desaparecido. Y a pesar de sus 3 mejores hombres no estar en carrera casi, porque no los hemos visto, aún así han sido protagonistas. Se llevan el maillot de la montaña, 2 victorias, 2 segundos puestos que has dicho tú. ¿Y qué más se le puede pedir a un equipo como el Jumbo después de perder a sus 3 mejores Completamente. ciclistas? O no perderlos, sino que como si no estuvieran en carrera. Álvaro, haciendo ahora un pequeño impasse, en esta segunda temporada de Cazatapas hemos introducido una nueva sección llamada Adivina quién soy, en la que Pau me pone en aprietos de nuevo, dando pistas durante el programa acerca de un ciclista, y me lanzo a la piscina con mejor o peor resultado, casi siempre con peor. Así que tú participarás hoy también, a ver qué pasa. Vale, me parece perfecto. Me gusta este tipo de juegos. Vale, la primera pista es que es un ciclista que ha quedado tercero en el Giro de Italia y en la Vuelta a España. De hecho, quedó tercero el mismo año. Miguel Ángel López. Pues macho, ya me cortas el rollo aquí, no puede ser. Pablo, esto sí que es nivel, lo tuyo es... ¿Ya lo ha acertado la primera pista? ¡Ostras! Por supuesto. Madre mía. Álvaro. ¿Has acertado? Por supuesto. ¡Wow! ¡Ostras! Sí. Muy bien, Álvaro. Ostras, la verdad es que no sabía si tenía que decir ya pero la bueno, respuesta, pero es que la tenía pues tan clara. si lo tenías claro, bien hecho. En el 2018, Miguel Ángel López quedó tercero en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. De hecho, han sido sus 2 únicos podiums en grandes vueltas, ¿eh? Y estamos en 2022. Siempre hemos pensado que iba a ser un ciclista que iba a ganar alguna gran vuelta y parece que se está quedando atrás, aún es joven, pero después de la experiencia en el Movistar, veremos qué tal le va, ¿no? Me falla el año. ¿Cuándo fue? 2018. 2018, vale. Sí. Pues bien, sección reventada, a falta de las otras 2 pistas. Está muy bien. Perdonad. A mí que siempre me ha de dar la tercera pista y la extra para acertar. Vale. Pablo, aquí se te corta el rollo, ¿eh? Álvaro ha reventado la sección. Que venga más veces. Una sección nueva. Sí. Vamos ya con las notas del Giro de Italia. Empezamos con la decepción, ya que el mejor corredor, obviamente, siempre es el que gana. Álvaro, vamos con tus decepciones. Bueno, mis decepciones, sabéis que son una lista terrible la lista. Pero este año... Sé bueno. Es que este año ha sido una 4. decepción general. Entonces no me puedo quedar con nombres como tal. Quizá una decepción por lo que pensaba a priori que podía pasar, ni mucho menos es una decepción, ¿vale? Pero es un nombre que quizá...
lleva todo el año diciendo que quería disfrutar y yo pensaba que este Giro iba a llegar el Etna y se iba a perder 25 minutos. Iba a decir, voy a meterme en fugas, voy a ser un Simon Yates en esta ocasión. Y al final ha estado luchando de aquella manera por entrar al top 10. Ha quedado un décimo. Estamos hablando de que a Alejandro Valverde no se le puede exigir nada y ni mucho menos quiero que parezca que le estoy exigiendo nada. Pero es eso, no es una decepción como tal, sino más bien es una decepción personal que yo me llevo por lo que quería, no que creía, sino quería que pasase en este Giro de Italia. Pues yo voy a añadir a Álvaro, a un Iván Ramiro Sosa, que Bueno, venía como el gran fichaje del Movistar Uf, y explotó la burbuja, ¿no? En su primera gran vuelta explotó la burbuja. Y ahora entendemos también por qué Lineos dejó escapar al colombiano, que es joven, 24 años, pero que aún tiene muchas ocasiones de demostrar que puede hacerlo mejor en las grandes vueltas, pero a mí me da la sensación que no es un corredor de generales, al menos con esa capacidad que tienen las contrarrelojes, que lo único que hace es perder más de 1 minuto y medio, aunque sean 9 kilómetros, y que encima después, cuando va para arriba, que es su especialidad, un poco más fuerte que el resto. no, Y ha estado añadiría, desaparecido. totalmente, y añadiría a Iván Ramiro Sosa un Movistar, que ya hablamos al inicio del Giro, tanto Pablo como yo, que el equipo que traía no era el más potente. De hecho, dijimos dos nombres, Óscar Rodríguez y el colombiano, ahora no me viene el nombre, Einer Rubio. y Einer Rubio, Mm, y que son dos ciclistas que aquí en el Giro de Italia les hubieran venido de maravilla, porque completamente de acuerdo. no han sido para nada protagonistas. No. Ha sido la verdad que una Tuvieron, actuación bastante pobre. sí que es verdad Se que han tuvieron metido la en mano de fuga, ha Sergio estado Samitier, Arcas, Hmm. sí, en fuga, también lo ha intentado, Alejandro Valverde lo intentó en su fuga, pero sí es cierto que ha sido una actuación un tanto, ha pasado desapercibido el equipo. Bueno, Pedrero una tercera posición, una cuarta, pero sí, la Pedrero, verdad perdón, es que verdad, Pedrero también, me había olvidado de Pedrero. la verdad que ya comentamos nosotros que muchos hombres para el llano y de cara a escaladores, poquito, sí, lo que ha dicho Pau. Yo añadiría a Magnus Cort, que yo esperaba muchísimo más de él, y a Mauri Van Sevenant, que es un corredor que yo le tengo mucha fe, pero lleva este año y el anterior que no acaba de dar ese salto, aún es joven, que se le presuponía. No. Seguimos con la sorpresa. Pau, lánzate tú ahora primero. Hombre, la sorpresa obviamente es Jake Hindley, ¿no? Hmm. Que sí que es verdad que es un protagonista de giros, vamos a decir, no muy buenos, ¿no? En 2020 fue segundo en un giro que no recordaremos por su excelencia. Y en este 2022, la verdad que es un ganador, pero también de un giro bastante justo, ¿no? Y obviamente es la sorpresa, porque no sé, la verdad que no recuerdo a ningún especialista ni a ningún entendido en ciclismo que diera como favorito a Jay Hindley. De hecho, yo no lo veía en el top 10 por sus últimos resultados de la temporada pasada. Y aún así ha sido el más fuerte. Sí, Y añadiría a Hindley a un Bora que la verdad que está siendo, para mí, si no el mejor equipo del año, cerca. Y con fichajes que al principio nos sorprendían porque eran gente que venían un poco cuesta abajo, pero parece que en el Bora han despertado. Y Jay Hindley, la verdad que tiene un Giro de Italia, y eso no se lo quita nadie. Giro de Italia y una segunda posición. ¿Cuántos ciclistas pueden decir eso? Hemos hablado de Miguel Ángel López, y Miguel Ángel López ha sido tercero en un Giro y tercero en una Vuelta a España. Y siempre consideremos a Miguel Ángel López un ciclista mejor que Hindley. Y ahora mismo, por palmarés, Hindley es mejor le ciclista. supera. Sí, completamente. Álvaro, ¿tu sorpresa? Pues yo, por sorpresa, me voy a quedar de memoria ahora mismo, ¿vale? Pero yo creo que llegaba Mi sorpresa es Koen Bouwman, ¿vale? Porque es un ciclista que, lo que estaba comentando, estoy hablando de memoria en este momento, pero yo creo que llegaba al Giro de Italia con una victoria profesional. Si me equivoco, que me rectifiquen en comentarios, que para eso ahora mismo no lo tengo delante, pero yo creo que llegaba al Giro de Italia con una victoria como profesional y aquí se ha llevado 2 etapas más
más un protagonismo inmenso con esa malla churra peleando desde, vamos, es que estamos hablando de que a falta de la gran etapa de los Dolomitas había sentenciado por muchos puntos que consiguiesen sus rivales, ya había sentenciado esa clasificación. Por tanto, para mí ha sido la gran sorpresa, porque es un ciclista que sinceramente yo no tenía muy localizado y me he quedado bastante sorprendido con su actuación en este Giro. Sobre todo su punch. Eso sí que nos ha sorprendido a todos. Espectacular. Para no repetir con Hindley, yo diré a Dries de Bont, corredor del Alpecin. También ha estado en 1001 fugas. Además, ha llevado su etapa y buena carrera la suya. Siguiendo con el mejor joven, me mojaré yo primero. Diré a Lem Raiz, el corredor del Jumbo. Ya lo vimos el año pasado en el Tour del Avenir. También en el Giro Baby estuvo. Y es un corredor que además se ve que es de grandes vueltas porque ha acabado muy bien. Al igual que Hugh Carthy, por ejemplo, para la montaña, y también tiene su punch. Yo hablaría de un Juanpe López, que ha sido para mí el ciclista español protagonista de este Giro de Italia, a pesar del podium de Landa. Mejor joven, muchos días con la maglia rosa, y un top 10 que siempre le va a venir como crecimiento. Y un corredor que es joven aún, que está en un equipo que tanto a Pablo como a mí nos encanta, el Trek, con grandes ciclistas y con ciclistas veteranos. Y yo creo que aquí da un pasito más, ¿no? El año pasado fue el 13º en la Vuelta a España, ya demostrando que es un gran ciclista. Aquí queda 10º, además de llevar el maillot de líder, y que a ver si pasito a pasito puede ser un corredor de generales y ¿por qué no intentar algún top 5 en alguna gran vuelta? Sí que es verdad que le falta esa capacidad de hacer una gran contrarreloj, porque es un ciclista pequeño, con poco peso, que es difícil que en las contrarrelojes pueda hacer un gran resultado, pero aún así es un buen escalador. Pues yo, mira, como mejor joven, yo creo que la clasificación lo deja claro, ¿no? El mejor joven ha sido Juanpe López. Es cierto que, bueno, al final le ha venido de rebote por ese abandono inesperado de Joao Almeida, pero ha sido el mejor joven. Eso no se lo va a quitar nadie, ya ha demostrado tener 10 días la malla rosa por infiltrarse en una fuga, que es algo que también en el ciclismo español estuvo a punto de conseguir un triunfo de etapa, ¿eh? Si no llega a ser por, bueno, pues ese final un poquito en curva, como sucedió con la segunda etapa de Koen Bouwman, pero para mí el mejor joven para mí ha sido Birian Girmay. Se nos fue en la etapa 10, pero salvo en la etapa del Etna, en la contrarreloj de Budapest y la etapa del Blockhaus, las otras 6 etapas en las que participó, 7, perdón, hizo top 5. Por tanto, ha sido el ciclista más regular en su especialidad, por así decirlo. Y a mí me ha encantado, sinceramente, y hemos descubierto un ciclista, tanto para clásicas como para triunfos de etapa, impresionante. Y tiene 21 años o 22, es que es una cosa. 22. De hecho, mi sensación es que en alguna de las volatas finales, si hubiera tenido un mejor equipo que lo hubiera hecho el tren, se podría haber llevado las victorias, ¿eh? Porque Sí. en alguna etapa encerrado por Gaviria y demás, y la verdad que una capacidad de sprint que yo creo que incluso mejor que la de Van der Poel, ¿eh? Como demostró en su victoria de etapa, y es muy joven, es que tiene 22 años, ¿eh? Vamos ahora a decir de forma breve mejor equipo y peor equipo. Empieza tú, Álvaro, ya lo has pronunciado con tu mejor equipo, así que lánzate ahora al menos bueno. Para mí el peor equipo ha sido el Israel Premier Tech. No me ha parecido para nada un equipo World Tour en este Giro de Italia. Para nada. Es que no han estado en ningún momento, en ninguna circunstancia. Es que no se puede rascar nada del equipo de israelita. Lo pones complicado, ¿eh, Álvaro? Porque yo iba también a decir el Israel, porque es que de hecho ahora me cuesta pensar. Han participado en este Giro de Italia porque yo en el maillot no lo he visto, tan si apenas. De hecho, no recuerdo ninguna escapada a la que estuvieran. No. Pero yo añadiré, ya tirando un poco de corazón, un Movistar que ya dijimos que no traía el mejor equipo a priori, pero que después tampoco han estado al nivel. Sí que es verdad que a Alejandro Valverde no se le puede pedir más, vuelve a ser el mejor del Movistar, como siempre, eternamente ya. Parece Eternamente. que hasta cuando se retire será el mejor del Movistar.
Y el resto de ciclistas, pues ya he dicho mi decepción con Iván Ramiro Sosa, pues lo mismo. El equipo muy descafeinado y que esperemos que le vaya mejor en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, que seguramente el equipo que lleven será muy diferente. Yo no tenía como primera opción a Israel, sino a Ineos, ya que cuando tu objetivo es ganar la carrera, llevas el a priori mejor bloque, no la ganas y además el bloque no se ha mostrado el mejor ni en ningún momento ha llevado las riendas del Giro de Italia, en este caso, para mí, fracaso absoluto. Y ahora, vuestra imagen de la carrera. Pau, lánzate tú primero. Yo iba a decir una, pero no te la dejo, ¿no, Pablo? Supongo que tendrá que ver con un tapón, la imagen. Así que te la voy a dejar a ti, ¿no? ¿Y cuál dices tú? Me cuesta ahora, es que está muy, muy vistosa. Casi que dejo, Álvaro, habla tú primero y después me lo pienso. Quiero dejar la Pues del mira, tapón para Pablo. Yo sinceramente lo tengo muy claro porque me encantó. No tiene un significado, bueno, sí que tiene bastante significado, pero es una fotografía, una instantánea como tal, que es el día de la segunda victoria de Koen Bouwman. Es una foto de el ciclista de Bardiani agachado, Mauro Smith quejándose. Es una foto tomada desde la perspectiva trasera y Koen Bouwman celebrando la victoria. Estaban perfectamente alineados y parece la misma persona que está haciendo 3 acciones diferentes y representa mucho lo que sucedió en esos últimos 25 metros de la etapa. Yo me quedo con esa fotografía del Giro. Pues yo me voy a quedar la primera imagen con Van der Poel el día que ganó Girmay, levantando el dedo como diciendo, eres uno de los nuestros. Y aquí tengo otro rival que en las clásicas me lo va a poner difícil. Y otra de las imágenes es el día del Blockhouse, que recordemos que es el día que Mikel Landa se fue al suelo. Y una imagen en Twitter que estaba besando el suelo con el casco. Y como que siempre le pasa algo a Landa, pero en este Giro le pasó, besó el suelo, pero aún así no consiguió estar en el podio, a pesar de besar el suelo. ¿Y Yo como creía... por cierto, ¿Cuántas caídas nos hemos perdido? ¿Cuántas cosas nos hemos perdido en este Giro? La realización también ha sido un poquito... Justita. No hemos visto nada. Sí, sí. Sí, y de los latidos, eso sí que no nos hemos perdido nada. Pero del resto, justito. Es verdad. Yo no iba a decir, de hecho, la de Girmay, pensaba que le ibas a decir alguno de los dos. Me voy a quedar con la etapa de la marmolada, un vídeo que llegó por Twitter de Matthew Van Der Poel haciendo un caballito y detrás Pascal Enhorn ondeando una bandera de Colombia. Los dos como diciendo, aquí estamos dos colegas, penúltima etapa y nos lo estamos pasando pipa. ¡Viva! ¡Alegría! Completamente. Ya, para despedir, Álvaro, ha sido un verdadero placer tenerte en Caza Etapas. Gran debate, gran momentos con gente como tú, que nos encanta tenerte aquí. Y tendremos el enlace a Volata y a tu Twitter personal en la descripción del programa, como siempre. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros de verdad por pensar en mí en este caso, pero bueno, en gregarios, en general en el proyecto para seguir colaborando. Como repito, que este año estamos por temas laborales pues un poquito más inactivos, viendo el ciclismo desde la barrera, que se diría, pero siempre atentos y sin perdernos detalle, que evidentemente es nuestra gran pasión. No la podemos transmitir este año, pero eso no quiere decir que no estemos ahí en la pantalla. Iba a decir disfrutando, pero bueno, este Giro no sé yo si nos ha permitido disfrutar mucho, pero bueno, al final es ciclismo y lo vamos a defender hasta que tenga que pasar lo contrario, ¿no? Que no me salía ahí la palabra. Y nada, un placer tanto a Pablo como a Pau y nos vemos en las próximas. Por supuesto, Álvaro, porque seguiremos contando contigo a la mínima que puedas, ¿eh? Eso te lo claro. Porque de hecho aquí Me lo apunto. Contigo estamos 1 hora, pero podríamos estar 5 o 6. Lo que pasa que 5 o 6, igual para subirlo a alguna de las plataformas sería inviable, ¿no? Sí. Pero queda pendiente, ¿eh? Queda pendiente. Y como ha dicho Pablo, encantado de tenerte y es un placer, como siempre. Nada, muchísimas gracias.